Commodities, commodities, commodities. Ese parece ser el grito de guerra de América Latina y muy particularmente de la discusión en la Argentina acerca de cómo lograr un crecimiento económico con desarrollo y además que sea sostenible en términos medioambientales. Ese es el gran desafío de una matriz productiva que pasa mucho por la explotación de recursos naturales. De eso vamos a hablar hoy con uno de los especialistas globales en ecología, pero que también se deja interrogar por cuestiones de organización de las sociedades y de la economía. Me refiero a Osvaldo Sala. Muchísimas gracias, Osvaldo, por estar hoy en la repregunta. Gracias a vos por tenerme a mí. Gracias. Osvaldo es argentino, realiza su trabajo de investigación en Estados Unidos, es una personalidad muy destacada, un referente global en estas cuestiones. Es doctor en ecología por la Colorado State University, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, fue presidente de la Sociedad Americana de Ecología de Estados Unidos, es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos, miembro del Comité Científico que gobierna el United States Global Change Research Program, que es el programa aprobado por el Congreso de los Estados Unidos para investigar el cambio climático. Bueno, una trayectoria destacadísima, investiga y trabaja hoy en la Arizona State University, ha sido profesor de la Universidad Brown, Stanford y también de la Universidad de Colorado, y además dirige un proyecto en esa universidad conocido como Global Dryland Center. Osvaldo, la discusión en la Argentina se intensifica en relación a la oportunidad que tiene respecto de los hidrocarburos y también de nuevos minerales como el litio. El litio es la nueva promesa, la nueva utopía que persigue el actual gobierno en términos de desarrollo económico, pero que se discute como matriz productiva transversal a distintas gestiones de gobierno hacia el futuro. Esas salmueras del litio hemos aprendido a lo largo de estos meses que producen, que potencialmente tienen ese litio para ser aprovechado, están situadas en desiertos en la Argentina, en La Puna o en regiones como Catamarca. Usted que es un especialista en estas tierras áridas o desérticas, ¿es posible una economía que aproveche un mineral como el litio, una matriz productiva que lo aproveche y que al mismo tiempo logre una sustentabilidad medioambiental? Esa es una pregunta muy interesante. Y la demanda por litio va a aumentar porque el litio está asociado directamente con la producción de baterías para autos eléctricos. Y viste que esta semana el Congreso de Estados Unidos y el presidente Biden de Estados Unidos pasó la primera ley sobre cambio climático, que entre otras cosas fomenta, les da $7.500 a cada persona que compra un auto eléctrico. Hay mucho dinero para la producción de baterías, para la producción de molinos de viento, y la ley tiene cerca de $500.000 millones para acciones que llevan a disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Eso es importante por dos razones. Primero, porque Estados Unidos es uno de los emisores más grandes. Claro. Y segundo, que es muy difícil que los Estados Unidos tengan un papel de liderazgo para disminuir las emisiones de dióxido de carbono si los Estados Unidos no tratan de disminuirlas ellos mismos. O sea que eso es importante para el medio ambiente, pero volviendo a tu pregunta del litio, necesariamente va a aumentar la demanda de litio, que es fundamental para la producción de las baterías de los autos eléctricos. Y como todo, es una cuestión de escalas, porque evidentemente la mayor parte de esos salares que quedan en Catamarca y en Bolivia, no sé si has estado en el salar de Uyuni, por ejemplo, tienen cantidades muy importantes de litio y están en un estado muy prístino, y nadie les ha hecho de nada. No es porque
los hayamos protegido, sino porque no tenían mucho uso. Ahora utilizarlos Claro. claramente va a tener un impacto ambiental, no solamente para los salares, sino para las poblaciones que están alrededor de ellos. Pero al mismo tiempo tienen un impacto muy importante a nivel global. ¿Sí? Entonces es muy difícil comparar el impacto, cómo eso tiene un impacto general sobre el cambio climático a nivel global, la habilidad de reducir las emisiones, y por otro lado tiene un impacto local. Pero por otro lado, aparte del efecto ambiental, uno podría pensar que la explotación de litio va a traer nuevas fuentes de trabajo, Ujú. y las nuevas fuentes de trabajo van a estar asociadas a nuevas necesidades de más escuelas, de más supermercados, y eso va a generar mejores sueldos para la gente que trabaja. O sea que es una pregunta, como vos dijiste, Luciana, que tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión global, tiene una dimensión local y tiene impactos también sobre las sociedades locales y las sociedades globales. Es importante que parte del beneficio del litio se quede cerca de los lugares donde, de las poblaciones y de la Ujú. gente que va a ser afectada por la actividad minera de Claro. ese mineral. ¿Cómo se toman las decisiones? La política, por ejemplo, toma una decisión a la hora de beneficiar a la población, pero también impactando en estos salares que están bastante intocados. ¿Qué a un territorio desértico de un salar, qué impacto le puede implicar, no ya a las poblaciones que habitan allí, qué impacto le puede implicar la explotación del litio? Por supuesto que el menor impacto es cuando no se hace nada, pero esa opción parece medio, digamos, si hay una demanda de litio, mi impresión es que los salares se van a explotar de una Claro. manera o de la otra, ¿no? Y, eh, y el impacto que tiene depende fundamentalmente de la tecnología que se usa. Lo mismo Ujú. pasa con el petróleo. Si hay pozos de petróleo que tienen un impacto pequeño y otros que tienen un impacto muy grande. El efecto del fracking, ese que es el que rompen las capas de suelo profundo para sacar gas. Bueno, eso tiene ventajas y tiene ventajas e inconvenientes. Por un lado, todo el gas que se produce por fracking reemplaza en gran medida el carbón. El gas tiene menor impacto sobre las emisiones de dióxido de carbono que el carbón. No es tan bueno como Claro. no quemar gas, pero es mucho mejor que quemar carbón. Pero bueno, eso también tiene impacto sobre la calidad del agua, por ejemplo. Sí, sí. Pero bueno, pero no todas hay maneras de hacer fracking que tienen un impacto menor. Entonces, lo que yo estoy tratando de describir es que en vez de tener una respuesta totalmente cualitativa, el fracking es malo, sacar litio es malo, depende cómo se lo haga. Se lo puede Ujú. hacer de una manera que impacte el medio ambiente de una manera limitada, mínima, o se lo puede hacer de una manera muy destructiva. Osvaldo, es muy interesante. Usted como con una mirada ecológica de científico que conoce las consecuencias de ese uso de los recursos naturales y que ve el impacto del aprovechamiento de los recursos naturales, no condena el progreso, no está en contra de una economía que aproveche los recursos naturales. No, no, aparte porque creo que es inútil. Si los recursos naturales están ahí, van a ser usados aunque yo me oponga o no. Una mirada realista es, en Es una principio. medida realista, ¿no? Ahora, a la hora de cuidar el modo en que se realizan estas actividades, que es donde usted está haciendo hincapié, ¿a quién responsabiliza más usted? ¿A los estados, a la política o al mundo empresario? ¿Quién tiene más capacidad para controlar que eso se haga de la manera más virtuosa posible? En mi opinión, es claramente la responsabilidad del gobierno que tiene que controlar a las empresas que realizan la explotación. Ujú. Y me parece que ese es el papel fundamental de los gobiernos, es regular la explotación como regulan muchas otras cosas. Regulan el tráfico aéreo, regulan el- el- los caminos y
no solamente crean regulaciones, sino que las controlan que eso pase, y si no funcionan, habrá acciones punitivas. Ahora, dada una empresa que explote un recurso minero determinado, como puede ser el litio o el petróleo o el gas, está dentro, es decir, una empresa que piensa en el futuro, ¿no? En la sostenibilidad del valor de sus activos y de su operación. La cuenta, el bottom line, el resultado verde, ¿es necesario que se integre en el negocio? Porque la cuestión punitiva del Estado puede ser un incentivo suficiente para que la explotación se haga lo más ecológicamente inocua posible, o inocuo en lo ecológico. Es interesante. Y en los Estados Unidos hay distintos tipos de corporaciones. Te estoy hablando desde el punto de vista legal. Sí. Están las corporaciones comunes y hay una cosa que se llaman corporaciones tipo B, se llaman B Corporations. Y las corporaciones tipo B tienen estatutos legales distintos a las otras corporaciones. Y las corporaciones comunes tienen la obligación de maximizar el beneficio económico de los accionistas. ¿Sí? O sea que esa es su obligación legal. O sea que si vos como directora de una empresa haces algo que no maximiza el retorno económico de los accionistas te pueden echar. Las corporaciones tipo B tienen lo que en inglés se llama triple bottom line, que lo que tratan de maximizar o optimizar es el beneficio económico, el beneficio ambiental y el beneficio social. Así, una empresa, una empresa de una corporación tipo B trata de maximizar esas tres cosas. Y entonces trata de minimizar el impacto que tiene sobre el ambiente, minimizar el impacto social y también maximizar el retorno económico. Claro, claro. Esas son las corporaciones tipo B y son cada vez más populares. ¿Es razonable pensar la salida de la crisis de un país como Argentina y una economía sostenible en el futuro, pensando en el frente de los commodities, tanto hidrocarburos como minerales, como el agro? ¿O es una apuesta en el presente y en el futuro de mediano plazo, pero puede quedar muy condicionado en un futuro de mayor plazo, un poquito más de largo plazo, en esta idea de que las economías del mundo, y el mundo está intentando dejar la base de hidrocarburos de toda su economía? Mi impresión es que va a haber una... ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Una son las commodities agrícolas, que representan un recurso renovable. La Argentina tiene una ventaja competitiva en su producción agrícola, que tiene condiciones de suelos y clima excepcionales. Y eso es algo que, si se maneja con cuidado, puede durar por generaciones. La extracción minera es un recurso no renovable. Y mi impresión que deberíamos tratarlos separadamente. Y hace unos años me invitaron a dar una charla a CREA, que es la Asociación Argentina de Consorcios de Extensión de Investigación. Sí, es muy conocida por las siglas, sí, sí. Sí, y yo di una charla que se llamaba 440. Y la charla fundamentalmente decía que el sector agropecuario producía la mayor parte de sus recursos económicos venían de 4 cultivos o 4 actividades ganaderas, y que lo que yo esperaba es que en un futuro relativamente próximo iban a pasar a 40, así que no solamente iba a cambiar la cantidad, pero iba a cambiar la diversidad, así que iba a haber que lo que se está viendo es que los que antes solamente producían commodities, ahora van a poder producir otras cosas más. Es decir, por ejemplo, puede ser que un productor agropecuario en un futuro cercano reciba un cheque del que le compra el grano, pero también reciba un cheque por su capacidad de secuestrar carbono. Por ejemplo, en el estado de California, los productores de arroz
venden el arroz que producen, pero también reciben un cheque del Estado que si reducen el número de días en que el cultivo de arroz está inundado. Claro. La reducción del número de días disminuye las emisiones de metano, que es un gas invernadero muy poderoso. Y entonces, bueno, ahí tenés dos, pero puede tener también, dependiendo del lugar, turismo, hay otras actividades y esos son mercados que son globales. O sea, si en la Argentina se establece un mercado de secuestro de carbono, por ejemplo, hay muchas corporaciones que están dispuestas a pagar eso. Si vos entras en la página de Google, vas a encontrar que muy chiquito por abajo hay una hojita verde que dice que tiene emisiones cero. O sea que Claro. Google utiliza electricidad, pero compra actividades que secuestran carbono. O sea, y Claro. eso el carbono se puede secuestrar en la Argentina, se puede secuestrar en... Que secuestran carbono es que para la producción de ese bien específico, de ese proceso específico, implica que hay una captura de carbono, que se transforma en otra cosa. ¿Esa es la idea? ¿Dónde? En lo de Google. En la mecánica que usted está explicando de secuestrar carbono. Exactamente. Si se hace una actividad, se puede producir un cultivo en condiciones comunes, se lo puede producir de una manera más ambientalmente amigable que aumente el contenido de carbono en el suelo lentamente, por ejemplo. Entonces, Claro. saca carbono de la atmósfera y lo pone en el suelo. Uno podría imaginar un desarrollo científico como el que hizo la doctora Chan en el CONICET, de desarrollar un trigo o una soja HB4 transgénico. Podría imaginar un desarrollo que cree una soja capaz de capturar carbono. Y entonces habría inversores que querrían poner plata en ese tipo de procesos. Exactamente. Probablemente no pase por cambiar la variedad de soja, sino por cambiar el tipo de manejo. Está bien. Sí, no sé si queremos entrar en eso, pero me parece que la manera de acumular carbono puede ser haciendo cultivos de cobertura, otro tipo de actividades. Entonces, eso necesita algún tipo de regulación que le dé seguridad al que está Claro. comprando los créditos de carbono que esa actividad ocurrió en tal lugar. Interesante. Ahora, hay también una idea, me parece muy valioso esta manera de mirar el desarrollo económico con ojos realistas, dado que la naturaleza está allí, va a ser usada, usarla de una manera lo más virtuoso posible, la idea de lo posible. Exactamente. Conocimos la historia de Sri Lanka, con su primer ministro que termina derrocado por esta decisión de quitar los fertilizantes de la producción agrícola, lo cual llevó a una caída de la producción, al aumento de la pobreza. Más de 500.000 de personas ingresó a la pobreza, aumentó la inflación y bajó esa producción por el objetivo de alcanzar estándares medioambientales realmente altísimos. Totalmente. Esto es un banquito de tres patas. Si le sacas una pata, te caes. Claro. Sí, la única manera de que esto se mantenga sustentable, que sea sustentable, es que sea sustentable económicamente, socialmente y ambientalmente. Claro, el extremismo medioambiental puede generar unos impactos que complican esa triple relación. Claro, y probablemente termine teniendo impacto negativo ambiental también. ¿Por qué? ¿Cómo puede darse eso? ¿Hay algún caso? ¿Tiene Y en porque mente, si lo Osvaldo? echaron al señor de Sri Lanka, ahora va a venir uno que va a poner 3 veces más nitrógeno. Claro, se pasa de un extremo al otro para reparar el daño hecho. Esos son los Exactamente. riesgos. Hay que encontrar un balance y el balance lo va a encontrar cada sociedad y es importante que los distintos actores puedan expresar porque hay actores que defienden del punto de vista social, de otros que van a ver solamente desde el ángulo ambiental y otros desde el ángulo de la economía.
Y ahí me parece que los científicos juegan un papel muy importante en proveer los datos de cada acción tienen sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, sobre la economía. Y que por cada acción tiene un impacto sobre esas tres cosas y deberíamos la decisión sobre qué porcentaje le damos a la economía, a la sociedad y al medio ambiente es una decisión de la sociedad Ujú. a través de sus líderes, a través de Claro. cualquier sistema de representación que tengan. Ujú. Usted comentaba esta ley que logró pasar el presidente Biden, que es interesante porque una ley que tiene que ver con lo ecológico en una economía que funciona, bueno, la primera economía del mundo que le pone mucho foco a la rentabilidad y sin embargo la popularidad de Biden está aumentando precisamente por esa ley y está recuperando popularidad que venía muy a la baja. Es totalmente cierto eso. Y me parece que lo que hizo los presidentes anteriores, como Obama, no Trump, pero los otros presidentes intentaron hacer y fallaron. Me parece que lo que Biden hizo que los otros no hicieron es tratar de pasar la ley esta climática a través de los incentivos y no a través de un más aumento de impuestos. Lo más sencillo sería poner un impuesto al carbono. Ujú. Y entonces cualquier cosa que emita carbono entonces eso va a tener a través del mercado va a reducir las emisiones. Pero eso lo trataron varias personas y varias Claro. administraciones y nunca anduvo. Es decir, pero ahora esta ley es distinta porque en vez de enfocarse en los palos, se enfoca en las zanahorias. Y entonces le pone incentivos a las empresas y a la gente para que adopten tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Claro, en lugar de más impuestos, beneficios fiscales si adoptan esas tecnologías, algo así. Exactamente. Ujú. Vos lo dijiste mejor que yo. Osvaldo, ¿cómo ve el movimiento medioambiental en Europa y la figura de Greta Thunberg en ese sentido, en esta conversación, en el sentido de la conversación que estamos llevando, de este balance tan dilemático, pero que hay que tener en cuenta de las tres patas de esta mesa? Ujú. Y yo creo que vos y yo estamos hablando de las tres patas, pero en general hay representantes de cada una de las patas. Ujú. Y Greta es la representante de una de las patas, la pata medioambiental. Y vos y yo estamos tratando de ver la totalidad, tener una vista más, una visión holística del problema. Pero también hay gente que solamente ve la pata social y otros que ven solamente la pata económica. Y cada uno son grupos de personas que responden a intereses ambientales, a intereses sociales o intereses económicos. Y es genuino que lleven esos intereses exacerbados en su mirada, porque están muy enfocados en ese vértice del problema, pero a la hora de la decisión final hay que integrarlos. Esa sería Exactamente. Ujú. Y la sociedad a través de sus representantes es la que tiene que integrarlos. Claro, está claro. Em, Y a través de un sistema político porque todo tiene que ver, cada una de esas tres patas tiene representantes. Y cada uno de los representantes cambia su poder dependiendo de las oscilaciones políticas. Sobre el agro hizo una distinción como un área renovable. Hay mucha discusión sobre eso, pero sobre todo dentro de la producción agropecuaria en el tema ganadería. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta ese sector particular de la ganadería y qué respuesta se le puede dar medioambientalmente para que se pueda seguir con ese desarrollo? Me parece que no deberíamos abrir la caja de la ganadería. No es una sola cosa la ganadería. Hay muchas actividades, y la producción animal es central y va a seguir existiendo como parte de la producción agropecuaria argentina. Pero hay distintas actividades que tienen distinto impacto ambiental. Y primero que hay de producción animal en confinamiento, hay producción animal en sistemas naturales,
y otra, como siempre, tenemos que pensar en cuáles son las alternativas. Ujú. Por ejemplo, gran parte de los pastizales de la Argentina, que son muchos, solo pueden cosecharse a través de la ganadería, porque nadie come pasto, o sea que eso no se puede transformar en comida para los seres humanos, Sí. no es a través de un animal. O sea que esto es un recurso muy importante que hay que es importante continuar utilizándolo. Ujú. Por supuesto, hay maneras que son mejores y peores. Puede haber sobrepastoreo, que genere erosión, salinización, hay muchos. O sea que ahí estamos bajando un nivel mucho más detallado que me Claro. parece que no viene al nivel de esta charla. Ujú. Es decir, que la ganadería es en algunas situaciones es un recurso de cuidado de la naturaleza y de aprovechamiento razonable de esa naturaleza. Exactamente. Y esto Ujú. no es tan distinto de lo que estamos hablando de las explotaciones minerales. Hay algunas que son maneras de explotación que son muy nocivas para el medio ambiente y otras que no. O sea que Claro. nuevamente no pongámoslas todas juntas. O sea, se puede manejar la producción ganadera de una manera que sea sustentable y que produzca beneficios económicos para los ganaderos, al mismo tiempo produzca beneficios para la sociedad, produciendo carne o leche Sí, o sí. Proteínas, claro, sí, sí. claro, proteína o lana y al mismo tiempo puede mantener el medio ambiente. Ahora, también se puede hacer eso sin mantener ese equilibrio de las tres patas de la mesa. Claro. Una de las últimas preguntas, Osvaldo, tendemos a pensar los recursos naturales clásicos, como decimos, petróleo, minerales, el suelo para hacer agronomía, pero hay otras discusiones muy interesantes que se están también dando en el mundo, por ejemplo, en relación a la arena. Leía Sí. claro, leía un trabajo del informe Arena y Sostenibilidad de las Naciones Unidas que señala esto. Cada año hay una demanda de 50.000 millones de toneladas de arena, que es el mayor volumen de material sólido extraído a nivel mundial, que se usa para el asfalto, el concreto, el vidrio. Se extraen 18 kilos de arena por habitante del planeta por día, y en los últimos años esa extracción aumentó, se triplicó. Hoy se explota más de lo que se produce naturalmente. Es un científico como usted, que está en esa área pensando en los desiertos y pensando en términos ecológicos, pero también de desarrollo económico y social, ¿está viendo que hay o recursos naturales no tan conversados, pero que también implican dilemas? Totalmente. Yo, ahora como 20 años, era presidente de una sociedad que se llamaba el Comité Científico para los Problemas del Medio Ambiente, Ujú. que tenía su sede en París. Y uno de los informes que hicimos fue sobre la situación de la arena, como la sílica, la arena. Y el problema que decís es real, pero quizás hacia el final del programa tenemos que acordarnos que el motor de todo esto es el crecimiento poblacional. Ajá. Si ahora tenemos 8 billones de personas y vamos a tener 9 billones de personas, cada persona va a querer tener una casa, va a querer tener una casa para la cual se necesita arena y se va a Claro. necesitar energía y cada uno quiere Alimentos, energía y la arena para construir las paredes. totalmente. Y seguimos mirando, vamos a necesitar fósforo para sustentar los huesos de los animales que vamos a... y la lista es muy larga. Exacto. Entonces, Y eso es un problema no nacional, es un problema global. claro, claro. Y ¿Qué- me parece que la capacidad de sustentar a la humanidad ya pasó los 8 billones de personas. O sea que de alguna manera eso es un problema muy serio que enfrenta el planeta y la sociedad humana, la sociedad global. Usted trabaja con modelos de proyección de consecuencias hacia adelante, además de hacer experimentos reales en la Patagonia o en los desiertos de África o en los desiertos de Estados Unidos. ¿Cómo conceptualiza hoy, con todo lo que usted ya conoce y ha experimentado, y los resultados que ha obtenido, y las discusiones globales que han avanzado,
¿Cómo se conceptualiza hoy semejante dilema? Comprensión de un desarrollo económico realista que va a estar usando los recursos naturales para que los use lo más razonablemente posible, pero al mismo tiempo la conciencia de que la cantidad de habitantes en el planeta crece, va a seguir creciendo y los dilemas nos arrinconan cada vez más. ¿Qué es lo que usted está pensando en ese sentido? Es un tema muy complicado por el cual yo no tengo una respuesta única, pero me parece que hay cosas medio intangibles por ejemplo, la confianza entre los seres humanos y entre los gobiernos parecería un elemento central para poder hacer cualquier acuerdo a nivel global. Es decir, cómo nosotros cómo las distintas naciones no se pueden poner de acuerdo en casi nada. No. Y me parece a mí que cosas muy intangibles como la confianza, la transparencia, serían necesarios para poder llegar a acuerdos que sean, de alguna manera, optimicen las demandas de distintos grupos, que como nosotros hablamos de las tres patas de la mesa, pero bueno, desde el punto de vista de la arena o del dióxido de carbono o el clima, siempre hay ganadores y perdedores. Y de alguna manera hay que compensar a los perdedores por los ganadores. Es una negociación muy compleja. Y me parece que para que la negociación sea exitosa, tiene que estar basada en información cierta. Que los datos, tiene que haber datos. Pero al mismo tiempo tiene que haber una confianza entre los negociadores o alguien que de alguna manera asegure cierta confianza y que lo que se dice que se va a hacer se haga. Y eso me parece que son elementos mucho más cualitativos, pero indispensables para llegar a algún tipo de equilibrio para las futuras generaciones. Muy interesante y muy inquietante también, porque este es un orden mundial donde la confianza está resquebrajada entre las naciones, ¿no? Totalmente. Y no hay ningún sistema, así como nosotros tenemos distintos sistemas políticos para las naciones, las provincias, no hay un sistema de manejo global, no hay un gobierno del planeta. Claro, y las Naciones Unidas están teniendo desafíos que no están pudiendo manejar por el momento. Las Naciones Unidas no tienen ninguna capacidad de implementar. Claro. Me parece que está bien, pero los humanos nunca han gobernado todos juntos nada. Nada. Muchísimas gracias, Osvaldo Sala, por este análisis en profundidad y también, bueno, en horizontal para entender cuáles son las discusiones y cuáles son los grandes dilemas que siguen pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Esto fue La Repregunta. Gracias a todos.